Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de saludarlos esta mañana y de poder compartir la palabra de Dios de la Iglesia Bautista Osana a todos nuestros amigos que nos ven a través del Facebook. Y en esta mañana queremos decirle que nosotros como cristianos recordamos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana y ahí está basada nuestra fe, que Cristo resucitó, Él vive y Él ha transformado la vida, así como un día transformó la vida de los discípulos, de Pedro, de Pablo, de Juan. También un día vino a nuestras vidas porque Él vive. Y hoy día queremos compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios que está basada en la redención de Cristo. Cómo el Señor a nosotros nos salvó. Cómo Dios Padre, Él estaba haciendo un proyecto de salvación para la humanidad. Tiempo atrás compartimos de Génesis 3:15, cuando el hombre pecó en el paraíso, en desobediencia a Dios, y Dios dio una promesa de salvación, y esa promesa se tuvo que cumplir cuando Cristo murió en la cruz. Murió, pero lo más importante, donde está basada nuestra fe como cristianos, es que Jesucristo resucitó. Y hoy día yo quiero compartir contigo la palabra de Dios, donde podemos estudiar un poco sobre cómo es la redención, cuáles fueron los propósitos, y todo está basado en la palabra de Dios, está en las Escrituras. La redención hecha por Cristo. ¿Sabes que nadie más nos puede salvar a nosotros? Solamente Jesucristo. La causa eficiente y la necesidad de la redención. A menudo ha sido presentado el amor de Cristo a los pecadores como la causa o motivo de la redención. Se ha dicho que Dios en su ira había decidido la destrucción del pecador y que un Cristo amante intervino y salvó al culpable. De esta forma Cristo recibe el honor y el Padre es desprovisto del que le corresponde. La Biblia nos enseña que la redención tiene su causa efectiva en el libre arbitrario divino. ¿Sabes que Dios, cuando vio al hombre que cayó en pecado, Él dice: al tiro voy a salvar al hombre? Y ahí es donde coloca la promesa en Génesis 3:15, que Él va a enviar un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Está en el plan de Dios, está en el propósito de Dios. Y la Biblia nos enseña cómo el Señor, a través de todas las Escrituras, Dios Padre, nos va mostrando que va a enviar un Salvador. Dice Isaías capítulo 53, verso 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Dios sabía lo que iba a suceder con su Hijo. Sabía que iba a ser quebrantado en la cruz. Sabía de todos los sufrimientos que Jesucristo iba a tener en la cruz. Pero que dice que Dios a su Hijo Jesús lo envió a dar su vida en expiación. Dios se puso en el lugar de nosotros por el pecado. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él estaba llevando todo el pecado de la humanidad. Pero dice que el Señor, la voluntad, está en las manos del Señor. Dice en Lucas 2:14: gloria a Dios es en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el propósito de Dios: salvar a toda esta humanidad, a todos nosotros que estamos en este tiempo viviendo, que tenemos vida, salud, que tenemos este día de vida. Dios nos quiere salvar a través de Jesucristo. Jesucristo es la redención. Jesucristo es el que nos redimió de la muerte y del pecado. Dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice el libro de Romanos. Si el hombre sigue en pecado, su paga va a ser la muerte. Si tú sigues en desobediencia, tú sigues alejándote de Dios, no confiando en Dios, no entregándole tu vida a Dios, la paga del pecado va a ser muerte.
Mas la dávida de Dios es vida eterna en Jesús nuestro Señor. La dávida es un regalo. Dios a este mundo le hizo el regalo más preciado. Su único hijo unigénito, se le entregó al mundo para que muriera en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz y nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, dice que nos da vida, vida eterna. Ahora tú puedes comenzar a vivir la vida eterna en este tiempo, en este día, si tú tienes a Cristo Jesús. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mucho más apropiado decir que la redención está fundada en el amor y la justicia de Dios. Dios es 100% amor. Él no ha perdido el amor que Él tiene por la humanidad. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra indiferencia o de alejarnos de Dios, Dios nos sigue amando. Su amor no cambia. Dios no nos quita el amor, Él nos sigue amando. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Nosotros dejamos de amar a Dios, dejamos de amar su obra. Dice que está fundada en el amor y la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. La justicia de Dios es imperfecta. No es como la justicia de nuestro mundo. Los símbolos de la justicia de nuestro mundo son una balanza, que se ven iguales, pero no es igual. Solamente Dios es un Dios justo. Entonces, la redención, la salvación que Dios nos ofrece, está fundada en dos cosas importantes. El amor de Dios, que es 100% amor, y la justicia de Dios, que es perfecta. No hay otra justicia más perfecta que la de Dios. El amor ofreció a los pecadores un camino de salvación. Ese amor, Dios dijo, yo tengo tanto amor por esta humanidad, por mi creación, que voy a enviar a mi Hijo Jesús a que Él cargue todos los pecados del mundo. Y es por eso que Cristo muere en la cruz por nosotros, como pecadores, y se ofreció a los pecadores. Y es un camino de salvación. No hay otro camino. Tú puedes leer la palabra de Dios y Jesús es el que te muestra el camino. ¿Por qué? Porque Él cargó tu pecado en la cruz, porque Él murió y Él también resucitó. Por eso en este domingo celebramos nosotros la Pascua de Resurrección, de que Jesucristo resucitó, que Él es real, que Él está vivo, Él no está muerto. Esa cruz está vacía porque Jesucristo resucitó y nos muestra un camino de salvación, un camino a la vida eterna. Y el segundo punto, la justicia. Exigió los requisitos de la ley fuesen cumplidos. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, cumplió toda la ley, todo lo que estaba escrito. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios. Y cuando Jesús estuvo acá, fue juzgado, fue llevado ante los sacerdotes, ante los escribas, ante Herodes, ante Pilatos. Todos armaron un juicio falso, pero a Él no le encontraron ningún pecado. Él murió sin mancha, por eso Él pudo morir en la cruz por nosotros. Por eso Él venció a la muerte. Sus requisitos de la ley fueron cumplidos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice Romanos 3, 24 al 26. Gratuitamente.
Tú para ser salvo, para alcanzar la redención, la salvación a través de Jesús, no tienes que pagar nada. No tienes que entregarle nada, no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, sino es por gracia. La gracia es un regalo. Y cuando a ti te dan un regalo, tú no lo rechazas. Tú lo guardas y lo abres para ti, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia, es un regalo. Somos inmerecedores de ese regalo, pero Dios da su regalo más precioso, que es su Hijo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, redimirnos, salvarnos. Ya no necesitamos los sacrificios del Antiguo Testamento, donde el pueblo tenía que matar animales para pedir perdón. Jesús vino a la cruz a redimirnos, a derramar su sangre por nosotros, a quien Dios puso por propiciación. Dios lo puso ahí. Dios puso a su Hijo en la cruz por nosotros, por medio de la fe en su sangre. ¿Qué necesitamos nosotros para alcanzar la redención de Cristo? Tener fe. Tener fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. Tener fe de que Él murió. No estar pensando y crucificándolo año tras año o siguiendo tradiciones vanas de este mundo. Él derramó su sangre. Él nos redimió en la cruz. Y dice Dios, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Sabes que Dios es tan justo que Él dice que pasó por alto los pecados y tuvo paciencia de todos los pecados pasados? ¿Sabes que cuando tú vienes a Jesucristo y pides perdón de tus pecados, Dios te perdona? Él no empieza a pensar, oye, tú hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? Él no. Dios va y te perdona. Así lo hizo Jesucristo. Dice que Dios, en la obra de Jesús, en la vida de Jesús, pasó por alto, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? A lo mejor tú eras un niño, 5, 6, 7 años, y te llevaban a la escuela dominical. Todos nosotros de una manera hemos escuchado de Dios. Por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, que a lo mejor tú le dices que son fanáticos porque todos los días te hablan de Dios. Pero ¿cuántas veces Dios no ha hablado a tu corazón y todavía tiene paciencia contigo? A lo mejor de pequeño escuchaste hablar de Dios, una canción, una alabanza, o alguien oró por ti cuando estabas enfermo. ¿Cuántos años han pasado? 5, 15, 30, 40 años. Y Dios todavía sigue hablando a tu vida. Todavía sigue teniendo paciencia con nosotros. Es el tiempo en que nosotros podamos reconocer que Jesucristo nos redimió, que Él nos levantó con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que a Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este es el tiempo de la justicia en que nosotros nos podemos acercar a Dios a través solamente de la fe. Hay quienes niegan de la necesidad de la redención y mantienen que Dios había podido perdonar al pecador sin recibir satisfacción alguna. Mucha gente piensa, no, si Dios nos va a salvar a todos, si Dios nos va a perdonar a todos. No, no es así. Algunos piensan que no hay necesidad de salvación. La Biblia enseña, en cambio, que un Dios justo y santo no puede pasar por alto el pecado, sino que tiene que proceder contra él. Dios es tan perfecto, Él es santo, 3 veces santo, pero también Dios es un Dios justo, que no puede dejar pasar por alto el pecado. Tú puedes ver toda la maldad y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta hambruna en el mundo? ¿Sabes que el que gobierna este mundo no es Dios? Satanás es el que gobierna este mundo. Pero todas las personas que han hecho maldad en este mundo,
Todos los que han matado, todos los que han violado, todos los que han robado, todos los que han hecho daño a las personas, Dios los va a juzgar porque Él es un Dios justo. Por eso Dios y la Biblia nos enseña que Dios es justo y santo. Y no puede pasar por alto el pecado, sino tiene que proceder contra él. Por eso la Biblia dice que está establecido que todo un día vamos a morir. Ahora estamos asustados porque hay una pandemia mundial y en cualquier persona, en cualquier momento la persona se puede morir. Pero la Biblia dice que está establecido que todos un día vamos a morir. Y después de esto, el juicio. Aquí en la tierra Dios no nos va a juzgar, sino después de muerto. Los que creen en Jesucristo van a resucitar para vida eterna. Pero los que no creen en Jesucristo van a resucitar para condenación eterna. Por eso Cristo vino a redimirnos, por eso Cristo nos habla de un camino de salvación. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Dios no es un Dios de imagen, Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El espíritu viene a tu vida. El espíritu está en ti cuando tú recibes a Jesucristo. Y la verdad está en la palabra de Dios. Es un Dios celoso, fuerte. Es un Dios santo. De palabras de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justifico al impío. El impío es la persona sin Dios. Si tú estás sin Dios en esta hora, Dios no te va a justificar. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Dice el Salmo 5, versículos 5 y 6. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dice el profeta Nahum en el capítulo 1, verso 2. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Dice Romanos 1, 18. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, cuadrúpedos y restible. Dice Romanos 1:23. Toda la gloria de Dios el hombre la ha cambiado, porque el hombre se ha alejado, porque el hombre ha buscado su voluntad, ha buscado su forma de salvarse a sí mismo. Y no ha reconocido la redención de Jesucristo. No ha reconocido. ¿Cuántos de nosotros a pasar este fin de semana y nos vamos a olvidar de Dios? Nos vamos a olvidar que Él un día murió en la cruz. Y vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad. Dios ha pronunciado una sentencia de muerte sobre el pecador. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Para qué? No muráis. Dios le dijo a Adán, tenía todos los privilegios que él podía tener, sobre la tierra, sobre los peces, sobre las aves, todo. Y Dios le dijo, no comas del árbol, porque el día en que comas vas a morir. Y Adán dudó de lo que Dios había dicho. Cuando la mujer Eva y Adán son tentados en el paraíso, la serpiente le dice, ¿con qué Dios ha dicho? Y entró en la duda. Y todos sabemos la historia que viene para adelante, cómo el hombre cayó, cómo el hombre tuvo que huir del paraíso y todas las consecuencias que trae hasta morir. No dudes de lo que la palabra de Dios dice. No dudes del amor de Dios y de su justicia. No dudes. No pienses que Dios solamente es amor. No, si a mí Dios me va a perdonar. No. Nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos y lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Dios ha pronunciado esa sentencia ahí en Génesis. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Tienes dos opciones: seguir en tu pecado, no reconocer la redención de Jesucristo, la salvación, o aceptar el regalo de Dios, que es vida eterna. Esta redención hecha por Jesucristo tiene dos propósitos. Primero, vino a satisfacer a Dios. Se ha dicho con frecuencia que el propósito esencial, si no exclusivo, de la redención fue despertar al pecador, influenciarlo y volverlo a Dios. Pero esto es erróneo, ya que si una persona ofende a otra, la restitución debe ser hecha no al ofensor, sino al ofendido. Esto significa que el propósito primordial fue reconciliar a Dios para con el pecador. La reconciliación del pecador hacia Dios puede ser descrita como un segundo propósito. Entonces, esta redención hecha por Dios necesita a una persona especial. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Aceptar, reconocer esta redención. No es una satisfacción para Dios, sino es que el hombre tiene que reconciliarse con Dios. Porque Dios es nuestro creador, nosotros pecamos contra Dios. Es muy fácil pedirle perdón a la persona que está a tu lado cuando te equivocas. Pero nosotros debemos reconciliarnos con Dios, nuestro Salvador. La reconciliación del pecador hacia Dios puede ser descrita en el segundo propósito. Fue una redención por sustitución. Eso es lo que tiene valor. La sustitución que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Si nosotros debemos estar a cuentas con Dios y pagar nuestros pecados, no lo podríamos hacer porque somos pecadores y Él es santo. Jesús tuvo que venir a morir en la cruz. Dios podía haber exigido del pecador una expiación personal, pero ésta no habría sido capaz de ofrecerla. En vista de ello, Dios ordenó que Cristo tomara el lugar del pecador como vicario suyo en sustitución. Cristo, como representante nuestro, expió el pecado de la humanidad. Así lo hizo el Señor. Dios quiso que su Hijo, santo, sin pecado, Jesús es Dios. Él mismo vino y se reencarnó y nació en Belén, siguió todo el proceso, cumplió toda la ley y fue llevado al Calvario, fue llevado a la cruz por nosotros, como representante nuestro. Expió el pecado, entregó todo nuestro pecado ahí en la cruz. Por tal razón, hablamos de la redención como un sacrificio vicario, por sustitución. En este caso, el ofendido, Dios mismo, proveyó la expiación. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una figura de la obra redentora de Cristo que había de ser hecho. ¿Sabes que en la antigüedad era tan fácil matar a un animal y pedirle perdón a Dios? Señor, pequé. Aquí está mi cordero, lo mato y te lo entrego a ti. ¿Sabes que el rey Salomón hacía tantos holocaustos, mataba tantos toros de Bazán, que si tú lo transformaras en dinero, a esta hora, en este tiempo, sabes que cada sacrificio que Salomón hacía costaba más de 5 millones de dólares en pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo? Pero Dios se aburrió de eso. Se aburrió porque el hombre lo hacía porque tenía dinero y lo podía hacer. Dios quiere un corazón contrito y humillado delante de Él. Él no quiere nuestro sacrificio, porque Jesús ya hizo el sacrificio más grande por nosotros. Cuando Él vino a su pueblo, le dice a los judíos, a los de su casa, a sus amigos, vuestras tradiciones invalidan mi palabra. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por tradición? ¿Cuántas cosas esta semana la gente hizo por tradición?
Y Dios no quiere una tradición, quiere un corazón contrito, humillado delante de Él. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una figura de la obra redentora de Cristo que había de ser hecha. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y serán aceptados para expiación suya. Sabemos que nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, Él llevó todo nuestro pecado en la cruz. Cada cual se apartó, ya Cristo murió por nosotros. Por eso cuando Jesús viene y nos enseña su palabra, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos de nosotros nos descarriamos y seguimos nuestros propios caminos, nos enojamos, nos vamos y queremos hacer nuestra propia voluntad, no la voluntad en la obediencia de Dios? Él cargó el pecado de todos nosotros. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice Hebreos 9:28. Se ofreció una sola vez. Estamos esperando la venida de Jesucristo, su segunda venida. Los tiempos se han acortado, está escrito. Todo lo que está pasando en este tiempo está escrito en la Escritura. Son señales de que Jesucristo viene. Porque Él ya murió, Él no va a volver a morir en la cruz. Se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Dice Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mi pregunta es para ti, ¿tu nombre está escrito en los cielos? ¿Has recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Qué sucedería si hoy día o mañana Jesucristo viene? ¿Te vas a ir con Él al cielo? ¿O tu nombre todavía no está escrito? Porque todavía está en las tradiciones de este mundo. Jesús quiere que tú lo puedas recibir como Señor y Salvador. Viene sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Estás realmente esperando a Jesucristo? ¿O estás viviendo tu vida como todos los días? ¿Sabes que Jesucristo dio su vida por los pecadores? Él dio la vida por mí un día. Él la entregó en la cruz. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él está esperando. Él dio su vida por ti. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ya vimos todos los sacrificios, todo lo que Él sufrió en la cruz, cómo lo maltrataron, lo humillaron, pero Él murió y resucitó, y nosotros hoy día celebramos la resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana resucitó. El día viernes lo crucificaron. El día sábado fue un día en que estaban todos en silencio. Las mujeres estaban preparando las vendas, los aceites para llevarlo a la tumba de Jesús. Pero el primer día de la semana, cuando ellos llegan, la tumba estaba vacía porque Cristo había resucitado. Y por eso nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Su vida la dio por los pecadores. Dos propósitos que tenía la salvación de Cristo. Comprendía la obediencia pasiva de Cristo. Dos obediencias muy importantes. Es costumbre distinguir el doble aspecto de la obediencia de Cristo. Su obediencia activa se compone de todo lo que Cristo hizo para cumplir la ley, en lugar de los pecadores como condición para obtener la vida eterna. Él cumplió toda la ley. Él iba a la sinagoga, escuchaba los mensajes
de los rabinos, de los sacerdotes, de los escribas. Cumplió todos sus propósitos. Participó en todo. Su obediencia pasiva es todo lo que sufrió al pagar la pena del pecado y la deuda de su pueblo. A pesar de distinguir estos dos aspectos de la obediencia de Cristo, no debemos jamás separarnos absolutamente. Cristo se manifestó en actividad a través del sufrimiento y en pasividad al someterse a la ley. Él cumplió toda la ley en las sinagogas, en aprenderse todo lo que la Escritura decía. Las Escrituras nos enseñan que pagó el castigo de la ley. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice Isaías 53, 8. ¿Sabes que en la noche del día jueves, los alguaciles, sacerdotes, toda la turba, fue y tomaron presa? Le amarraron sus brazos y los llevaron a juicio. Toda la noche estuvo en juicio, de un lado a otro, de Herodes a Pilato, de Pilato a Herodes, ante el Sanedrín, hasta que en la madrugada del viernes fue sentenciado a muerte y llevado a la cruz. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Su pueblo decía: crucifíquelo, crucifíquelo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice Gálatas 3:13. Por maldición, maldito el que era colgado en un madero. Ahí fue llevado Jesucristo para salvarnos a nosotros. Sin pecado alguno, Él fue llevado. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Dice 1 de Pedro 2:24. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Cada azote, cada golpe que le daban era por nosotros. Ponte en el lugar de Cristo. Él estaba muriendo por ti en la cruz. Estábamos muertos de nuestros pecados, porque Dios es santo y 3 veces santo. Estaban cortadas las relaciones con Dios, pero Jesucristo vino a ser el puente, el sumo sacerdote. Para vencer al pecado tuvo que llevar todo ese pecado a la cruz. Y para que se cumpliese todo, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Solamente Jesucristo puede sanar nuestros pecados, solamente Jesucristo nos puede hacer libres. Y que mereció la vida eterna en favor del pecador. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8:4. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Cuál fue su alcance de la redención? ¿Cuál fue su alcance de la salvación? Todas las corrientes del cristianismo, todos los pensamientos humanos, describen la redención de Cristo como algo universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a toda esta humanidad, a todas las razas de este mundo, a todos los idiomas, a todas las culturas. Dios los ama. No hace excepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Los millones y millones de personas que viven en este mundo, Dios lo ama. Donde tú estés, si tú le entregas tu vida a Cristo, Dios te va a perdonar, porque Cristo ya pagó por ti. Por eso todas las corrientes del mundo saben que describe la redención de Cristo como algo universal. Esto no significa que todos los hombres serán salvos, sino que Cristo sufrió y murió con el propósito de salvarlos a todos, sin excepción alguna, hombre y mujer. Todo aquel que va a los pies de Cristo y le pide perdón, Dios lo va a salvar, sin excepción alguna.
sufrió y murió por todos nosotros. Admiten al mismo tiempo que la eficacia deseada en el sacrificio no fue lograda. Todos no van a alcanzar salvación porque todos no se van a arrepentir. ¿Cuántos de nuestros seres queridos, nuestras personas, han muerto sin reconocer a Cristo? Han muerto en su rebeldía. Es que yo soy así. Es que yo nací así. Y mueren en su rebeldía para con Dios. Cristo no llegó a salvarlos a todos, pero hizo la salvación posible para todos. La redención es entonces condicionada a su propia elección y albedrío. Jesús vino a salvar a todo el mundo, y ahí está la salvación para todo el mundo, pero eres tú que le dices, sí Señor, yo reconozco que tú un día moriste en la cruz por mí. Y ahí está nuestro libre albedrío, ahí está nuestra elección. Elijo recibir a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, o sigo en la rebeldía de este mundo, lejos del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia. Dice, los hombres que detienen su justicia a la verdad y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Cuántos millones y millones de personas en el mundo creen en una imagen que no habla, que no te dice nada? Creen en un ave, en un reptil. Y no creen en Dios, que envió a su Hijo, a su único Hijo. Por eso Dios te hace la invitación de que tú puedas tener el libre albedrío de elegirlo a Él como Señor y Salvador. Cristo no tan solo hizo posible la salvación, sino que salva hasta lo sumo a aquellos para los cuales dio su vida. Hasta lo último, hasta lo sumo, hasta lo más profundo. Dios vino a entregar salvación para todos aquellos que creen en Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él quiere reconciliarte. Es el momento en que tú te puedas colocar a cuentas con Dios. Un día éramos enemigos, estábamos lejos de Dios, andábamos con la cabeza gacha, mirando siempre a la tierra. Pero Jesús nos hace una invitación: poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de la eternidad. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Él murió y nos reconcilió. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es el momento en que tú puedes alcanzar la salvación. ¿Cuántas personas están muriendo en este momento? ¿Cuántas personas? Es el tiempo en que tú te puedes reconciliar con Dios, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre, dice Gálatas 1:4. Es el tiempo en que podamos reconciliarnos. Jesucristo es la redención. Es el momento en que tú puedas reconocer que un día, y a lo mejor lo vimos mucho más en este fin de semana, y vimos la crucifixión de Cristo, pero yo quiero decirte que aquel Cristo que murió en la cruz está vivo y tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Que tú lo puedas reconocer como tu Señor y Salvador, y que te puedas convertir de la mala manera que tenías de vivir a la manera que Cristo nos muestra. Quiero terminar con lo que Jesucristo, de dos pasajes que Él nos da. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús te muestra el camino de salvación, el camino a la eternidad. Y en estos momentos en que todo el mundo está turbado, en que todo el mundo tiene temor de abrazarte, de darte la mano, de bendecirte, yo quiero dejarte con una palabra que Dios da. Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Que la paz de Dios sea contigo, que tú tengas esa paz y esa tranquilidad, que el Señor está contigo. Que Dios te bendiga, que el Señor sea contigo en esta hora. Yo
voy a orar por ti en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz y que nos redimió del pecado y de la muerte. Gracias porque a través de Jesucristo encontramos vida y vida eterna. Señor, yo oro en esta hora por todos los que están en aflicción, por todos los que están en temor, en miedo, para que tú les des paz, les des tranquilidad y les des esperanza. Y sobre todo que tú les puedas dar la salvación y la vida eterna. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos a través de nuestra página de la Iglesia Bautista Osana del Facebook, para que hoy día a las 18:30 horas podamos compartir la palabra de Dios. Que la paz del Señor sea contigo. Muy buenos días.